Gracias por estar, gracias por estar aquí una vez más, queriendo aprender una de otra, hermanas, porque de eso se trata, que crezcamos juntas. Y gracias a hermana Armida que me da la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes, traer la palabra que primero edifica mi vida y me sorprende, hermana, la palabra es lo primero que hace es sorprenderme con tantas cosas que uno tiene preguntas a veces que nos cuesta comprender, pero el Señor es tan soberano, su poder es tan inmenso que nos habla y nos da el entendimiento para poder comprender. Esta noche voy a compartir con ustedes la soberanía de Dios. Primero les traigo el concepto de qué es soberanía. Dice ser supremo, absoluto en todo su poder, sabiduría y voluntad sobre toda la creación, control total de todo lo que sucede en la tierra y en el cielo. Nadie puede frustrar sus propósitos. Por ejemplo, el Señor tiene que venir, Él va su segundo regreso, no importa si yo creo o no creo, eso no va a cambiar la voluntad de Él. Él es un sí, un no, Él ya tiene todo diseñado, todo, no hay nada que Él no sepa que va a suceder. Esa es la soberanía de Él, que Él, desde que inició, Él sabe todito cómo vamos a terminar, el día que nacimos, Él ya sabe el día que vamos a perecer. Esa es su soberanía, su control absoluto, dice, sobre todo, sobre los cielos y de la tierra. Nada pasa que se le escape él en el cielo ni aquí abajo. Él tiene un control total. Dice poder supremo, Dios poderoso, que posee la autoridad sobre el universo, voluntad y propósito, que es el artífice de su voluntad, o sea, un control, una orden, sus pensamientos, su propósito final para el mundo, un control final. Nada escapa de su control y de su plan. Nada, volvemos a lo mismo, nada va a hacer que él cambie de todo lo que él tiene diseñado para nosotros. Y qué privilegio tan grande que nosotros como sus hijas eh, podamos tener y conocer la soberanía de Cristo Jesús, cómo Él trabaja, aunque a veces no nos convenza o no aceptemos cómo Él trabaja. Ejemplo, Job, cómo Job tuvo que sufrir. Estamos hablando de Job 26, todo lo que él tuvo que, todo el libro de Job, claramente, todo lo que él tuvo que pasar, pero el versículo 26 me impactaba bastante porque a pesar de lo que los amigos venían él a querer orar, supuestamente dándole una palabra de consuelo, él no la recibía ni hacía efecto en él, porque él no le importaba todo lo que estaba pasando en su vida, todo ese proceso, él reconocía la soberanía de Dios. A mí me impactó mucho eso, hermanas, cuando yo leía eso, porque yo nunca me había puesto a pensar que él, a veces nosotros cuando estamos pasando procesos, nosotros reclamamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿O para qué, Señor? Pero siempre hay cierta queja. Nunca le preguntamos al enemigo y eso fue algo que me impactó porque Job dice, no le preguntó ni al enemigo ni al Señor. Él simplemente en silencio permanecía reconociendo la soberanía de él, el poder absoluto sobre su vida, porque él así aceptó, la fe de él era grande y él decidió que todo lo que sucediera era porque el Señor lo permitía. De verdad, para mí fue muy impactante eso, porque yo decía, Señor, yo nunca me había detenido a pensar eso, que nosotros a veces no preguntamos por qué hiciste esto al enemigo, o sino a veces le preguntamos a él. Tenemos aquella falta de respeto, hermanos, como yo creo, si nosotros tenemos un Dios poderoso, que Él se mueve como Él quiere, como a Él le plazca, no depende de nosotros. ¿Se imagina que nosotros él nos pidiera un consejo a nosotros, nosotros que somos tan imperfectos, que todavía en nuestros corazones hay tantas cosas que no son agradables ante la presencia de Él? Pero nos vamos a basar en la palabra, hermanas. Em, Vamos a leer Daniel, Daniel 4:17. A ver, ay, ay, ay.
Tengo bastantes, hermana, versículos porque habla tanto, y estos son algunos, habla tanto de la soberanía de Él, cómo nosotros podemos llegar a entender realmente por qué suceden las cosas y aprender a que no tenemos que cuestionar absolutamente nada de lo que suceda en nuestras vidas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes al Altísimo. Gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Imagínense, está hablando del poder totalmente absoluto. No hay nada, nada que no quede bajo la soberanía de él, bajo su voluntad. Y él habla, es tremendo, hermanas, porque él es el que quita y pone reyes. Y nosotros cuando gana un presidente, cuestionamos porque estamos viendo humanamente, pero no estamos viendo más allá. ¿Por qué el Señor lo está permitiendo? Si empezamos a juzgar que está gobernando mal, que está permitiendo que suceda, pero ¿para qué, hermanas? Con un propósito, quizás para que usted y yo, o el amigo o el hermano que me va a escuchar en diferido, busquemos un poquito más y aprendamos a confiar de él. Él es el que permite, así como puede poner a un alto funcionario con mucho dinero, mucha clase social como las que hay aquí en la tierra, puede poner al hombre más humilde, lo que a él le plazca. Para él no hay nada imposible, es lo que surge dentro de él, es su voluntad, porque él ya sabe que la voluntad de él es perfecta y todo lo que va a pasar es para bien de nosotros. Y dice que solo los santos, solo Él, porque ninguno de nosotros es santo. Estamos tratando de buscar la santidad y de tratar de ser mejores, pero el único que puede tener el control absoluto de la tierra es Él. Él es el que permite, pone y quita reyes, sin que haya nada que pueda evitárselo. No hay nadie que pueda evitárselo. Él permite que sucedan cosas buenas y malas en nuestra vida. No podemos entender. Hace, para ser exacto, 19 años, yo perdí al papá de mi niña, la más pequeña, y lloré, sufrí, bajé tanto de peso, pero ¿saben una cosa? Me dolió tanto el proceso, pero así vine a los pies de Cristo. Así. Ya yo conocía de Jesucristo en mi país, pero no lo tomaba como era, no vivía. Y así de esa manera, con ese dolor, yo pude conocer a Cristo Jesús. Yo no entendía y le preguntaba por qué le quitaste el padre a mi hija, a mis hijos, porque él hizo una función de papá en la vida de mis hijos. No lo podía comprender. Pero saben, de algo malo, de algo doloroso, yo pude conocerlo y sigo conociéndolo, sigo aprendiendo, pero tuve que pasar un proceso doloroso. Job perdió todo y no era un hombre, y yo tal vez no me merecía que el Señor me diera salvación porque he sido muy imperfecta, cometí muchos errores, una mujer pecadora, pero el Señor le plació por ese amor infinito que tiene para nosotros. Pero Job era un hombre que permanecía bajo alineado bajo la voluntad de Cristo Jesús. Sin embargo, fue tocado, hermanos. ¿Y de qué manera? Todos sabemos que le quitó sus tierras, todas sus riquezas, sus hijos, hermana, perdió a sus hijos, murieron sus hijos, pero él permaneció y el Señor le devolvió todo, todo. ¿Alguien puede comprender? Es difícil humanamente decir, pero ¿por qué si él no se merecía eso? Pero el Señor tenía propósito en su vida. Los hijos a veces fallan y son tan soberbios, malcriados. Quizás el Señor le dio otros hijos con otro, de otra manera, con otro corazón, con un corazón puro, porque Él ya sabe, hermanas. Desde que nacemos, Él sabe quién va a aceptarlo, quién no. No, Él ya sabe todo, por nuestra vida completa, todo, todo. Para Él, a Él no se le escapa nada, absolutamente nada. Y miren cómo Él en silencio, y nosotros a veces en medio del proceso nos quejamos yo.
Me he quejado, y digo, pero ¿por qué, Señor? No entiendo si estoy tratando de hacer las cosas mejor, porque es su soberanía, a Él le place, porque después de este proceso viene el propósito. Todo proceso, dice, trae un propósito. Ahora yo lo estoy comprendiendo. Por eso yo agradezco que nos den la oportunidad de participar aquí, porque es la manera, leyendo, estudiando, buscando. Y pura palabra, hermanas, de verdad es bueno porque uno empieza a tratar y si no entiendo aquí me voy para el otro lado, pero eso es parte de la formación y eso le agrada al Señor, porque a pesar de todos nuestros errores, el Señor nos ama, entonces tiene que haber gratitud en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos agradarle haciendo lo que Él nos manda? Vamos a compartir también Salmos 8:1. Al mismo principal sobre Gittit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Se está dando una alabanza, se le está reconociendo todo ese poder, toda esa gloria que Él tiene para gobernar todo, hermanas, para gobernar eh, cada rincón de la tierra, cada rincón del cielo. Me imagino en el cielo, los ángeles, Él tiene el control de todo, a Él no se le pasa nada, aunque Él no esté viendo con los ojos que nosotros queremos físicos, pero a Él no se le escapa nada. Su poder es tan grande, su soberanía es tan grande que así como está aquí con nosotros, está en otros países donde son diferentes horarios. Esa es la soberanía de Él, control absoluto. Es impresionante, hermana, porque nosotros aquí creemos con un poquitito que a veces tenemos, somos así prepotentes y yo tengo el control y yo hago esto a mi manera. No, el control lo tiene el Señor. Que Él permite esa soberbia en algunas personas, pero después el Señor trata con esas personas. El Señor trata con cada uno de nosotros. Dice que este pasaje nos realiza no, perdón, nos relata toda su majestad, toda su grandeza, su gloria, qué tan pequeños somos ante Él. Somos prepotentes, pero no somos nada. Me imagino al Señor dirá, ay, pobrecitos estos, cuando nos sale aquella prepotencia, aquella soberbia de querer sobresalir y querer opacar a los demás, cuando el Señor tiene designado cada cosa para nosotros, diferente, porque para unas es más fácil orar, para otras más fácil alabar esos dones que Él nos ha regalado. Pero a veces con esas cositas, hablo de nosotros como pueblo nos jactamos, somos vanidosos, orgullosos y somos tan pequeños ante Él, hermano. Si por misericordia y porque Él nos ama, no nos hace así, porque Él tiene ese poder de hacernos así, se acabó. Pero no, Él quiere que nosotros luchemos por esa salvación, que hagamos un poquito de esfuerzo y que demos amor, que nos llenemos del amor de Él y que lo compartamos, porque de verdad somos tan imperfectos y fallamos a cada instante y Él tiene tanto poder que Él pudiera deshacerse de nosotros, pero el amor de Él es tan grande también hacia nosotros que por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí tratando de aprender, de crecer y de ser mejores personas. Su majestad, dice, es tan grande que se refleja desde los cielos hasta la tierra. Se imaginan como un espejo que brilla con una luz inmensa, aquel brillo, aquel resplandor. Lo que pasa que acuérdense que a causa del pecado, nosotros echamos a perder todo eso, porque si nosotros no hubiera habido pecado, nosotros estuviéramos disfrutando de esa soberanía del Señor sin consecuencias, pero como el pecado trae consecuencias, hermanas, por eso, pero es precioso. Yo me imaginaba y decía, ¿cómo fuera este mundo, cómo fuera la tierra si nosotros no hubiera pecado? No podemos decir si no hubieran pecado, porque nosotros también pecamos. Si no hubiera pecado, si no falláramos tanto, yo digo, si es Él, así como dice, todo su resplandor, todas sus maravillas,
como fuera de hermoso caminar en un jardín, es lo primero que viene a mi mente, con flores hermosas, el agua súper cristalina, todo limpio, porque Él puede hacer todo eso, pero nosotros echamos a perder todo eso. Entonces, no podemos disfrutar a veces de esas cosas tan perfectas que ha hecho el Señor. La sabiduría de Dios, dice, revela el poder de Él y trata de compartirlo con la creación, pero nos da un lugar que nos pertenece, no nos da más allá que podamos cruzar donde no debemos. Tenemos un cierto, eh, como dije, un cierto poder que Él nos da, que no podemos cruzar más allá. Porque ese poder viene de Dios. Cuando nosotros hacemos algo, viene de Dios, no viene de nuestras propias fuerzas. Entonces Él nos da eso, pero tampoco nos da un control absoluto para que uno no. Ese control absoluto solamente lo tiene Él. No sé si a alguien le gustaría buscar Isaías 40:22. Si alguien lo tiene. Yo lo tengo. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Es ese. Amén. Sí, sí. Imagínense, hermanas, vuelve a recalcar de todo su control, de todo el poder de Él sobre el universo. Y algo tan importante que vuelve a resaltar Él aquí, de lo pequeño que somos ante Él, lo pequeño que somos. Somos nosotros en nuestras en malas interpretaciones o malos juicios, esos prejuicios que hay dentro de nosotros, que creemos que nosotros valemos más que otros. Nadie vale más que nadie, hermanos. Él nos hizo únicos, con diferentes virtudes y todos tenemos diferentes malos hábitos también, que estamos tratando de quitarlos, que el Señor nos siga limpiando, purificando. Pero ahí habla, hermanas, claramente de todo el poder, que Él es el que tiene el control total. No entendemos a veces por qué actúa Él así. Y quizás alguna vez yo le digo, Señor, en algún momento yo voy a tener la oportunidad de estar frente a ti, tú me vas a poder explicar eso. Y después a la vez pienso, "Ay, la verdad no importa, solo quiero ser llena de Él y llegar a la meta, hermanas. Ese es el propósito, que nos podamos ir a disfrutar de su presencia, de todo lo que la palabra dice, todas sus promesas que Él tiene para nosotros. Él usa la metáfora, dice, de la cortina para describir cómo Él eh, es su creación en los cielos, cómo Él hace todas esas maravillas allá, hermanas. Solo Él tiene ese poder para él. Cuando nosotros hemos ido en avión, pues, hermana Armida que viaja tanto, cuando vemos esos cielos despejados, aquel sol que alumbra con todo su resplandor, aquellas maravillas, las nubes, Él nos da a describir que Él extiende todo de su creación, los cielos, y esa cortina que habla, la tira como para decir, aquí hay una morada, aquí puede ver algo más. Él nos está mostrando todo su resplandor, toda su majestad, toda su maravilla. Es que no hay ya ni palabras para decir porque tiene todo le pertenece a Él. Todo y perfecta, en perfección. Desde el inicio Él tenía cosas maravillosas para nosotros, pero nosotros hemos destruido esas cosas maravillosas. Nosotros en nuestras imperfecciones, en nuestras ambiciones, en nuestros celos, contiendas, chismes, tanta cosa que hay negativa dentro de nosotros, echamos a perder todo eso, porque Él diseñó esto a su perfección, hermana, perfecto. Perfecto. Y hablando de más allá, los gobernantes, hermanas, que ellos creen que tienen el poder, el control para hacer y deshacer, el Señor lo permite, Él lo permite, pero no es de ellos, el Señor se los permite, pero todo se paga también, hermana, todo trae consecuencias, todo trae consecuencias. Entonces, esto nos enseña de que nosotros no podemos cuestionar, sino lo que tenemos es que decir, Señor,
gracias. Ayúdanos a entender, ayúdanos a respetar tus designios, tu voluntad. ¿Es fácil? No es fácil, pero sí se puede si nosotros le pedimos a Él. Él está ahí con uno para respaldarlo, para poder llegar a la meta final. Porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere que nadie se pierda, porque si Él quisiera, ¿de qué tiempo no se hubiera deshecho de nosotros, hermano? Porque tanto que nos habla, nos viene hablando y hablando desde nuestra niñez, que no hiciéramos esto, que no hiciéramos el otro, y ahí venía, hablo de mí cometiendo errores tras error, pecado tras pecado, y aquí me tiene, me ha dado una oportunidad de ser transformada y de seguir siendo transformada, y es lo que más deseo, lo más profundo, poder servirle como a Él le agrada, hermanas. Tratar de ser uno lo más recto que uno pueda ante los ojos de Dios, no ante los ojos del hombre, sino ante los ojos de Él. Tenemos Proverbios 21:1. Si alguien quiere leerlos, hermana, para que espadear un poquito. Si alguien lo tiene, si no, lo leo Yo lo yo. tengo. Amén. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Una vez más, hermana, habla de su poder. Imagínense, así como él crió esas aguas poderosas, como esa inmensidad en el mar, cuando yo me he sentado frente al mar y digo, wow, cómo diseñó esto, qué profundidades, qué fuerza, porque el agua así como es de bendición también puede destruir, pero imagínense, así como él puede hacer todo esto con las aguas, así puede hacer cuando dice que él, todo lo que él quiere lo inclina, nos muestra una vez más que no importa lo que las personas aquí se puedan creer, aquella gente que le ha dado el Señor la oportunidad y la ha bendecido con mucho dinero y su corazón se ha enfermado, no ha sabido por qué se lo ha dado, es algo que yo he aprendido, que cuando el Señor nos da es porque quiere que compartamos con los demás. Es parte de nuestro crecimiento y esa gente se ha puesto y se ha enamorado de lo material, del dinero, pero el Señor viene y también los quebranta y los inclina. Dice que todo lo inclina, todo lo que Él quiere lo puede doblegar. No hay nada que no pueda doblegar el Señor. Esa es su soberanía, ese es su poder. Tremendo, tremendo, hermanas. Y yo quise traer bastantes versículos para entender cómo él va recalcando de su poder, de su control, de su voluntad. Y también podemos hablar en Hechos 4:24. Y dice, y ellos hablándole oído alzaron unánime, perdón, y ellos hablándole al oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Una vez más, vimos cómo reconocen la soberanía. Aquí, aquí estamos hablando, esto fue en el libro de Juan, cuando ellos eh, curan a un cojo, pero empieza la persecución. Pero ellos reconocen la soberanía del Señor. Saben que Él es el que crió todo, creador, dice, del cielo y de todo lo en la tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces ellos van y claman, piden fortaleza porque saben que es un Dios poderoso, que le pertenece todo, todo. Pero ellos tenían fe y confiados, ellos le piden poder y fortaleza para seguir hablando de su palabra y para seguir haciendo milagros. Pero corren a él a pedir su respaldo. ¿Qué es lo que pasa ahora, hermana? No, no es en forma de estar juzgando a alguien, pero la palabra me manda que seamos claros. La gente ahora dice que hacen milagros y unas grandes estafas, hermano. Dice, ofrecen noches de milagros y al ver que no sucede algo, tienen ahí preparado un cierto espectáculo, hermano.
Pero estos hombres, no, estos hombres creían en ese Dios vivo, reconocían la soberanía de Dios. Y es algo que esta noche el Señor quiere que nosotras aprendamos a reconocer la soberanía absoluta, el poder absoluto de Él, que nada sucede sin que Él ya tenga el control. Él sabe por qué nos da y dice que no da cargas al que tan grandes al que no las pueda soportar. ¿Quién hubiera podido decir? Yo decía, jamás voy a poder, si alguien perdiera yo en mi vida, hermanas, yo me quedé con 4 niños. Ya no eran 3, eran 4. El Señor me trajo a sus pies, me fortaleció en trabajo y pude crear 4 muchachos por un tiempo, sola, duro sí, pero allá iba con todos, con mi marimbita para la iglesia. Y mis hijos fueron instruidos de pequeños en los caminos del Señor. Fallé y no crea que por eso no fallé, le he fallado al Señor, le he fallado, pero ahora tengo la oportunidad de venir a Él y decir, Señor, perdóname porque he fallado en esto, he pecado en esto. Pero lo bueno es, hermana, esto impactaba tanto porque yo sí tenía preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? Porque es la plena voluntad de Él, la soberanía de Él. Y que siempre de algo malo, como dicen, de algo negativo, doloroso, viene algo positivo, porque Él ya tiene la salida, ya la tiene. Solo que tenemos que aprender a confiar y a callar, algo muy importante, a estar calladas y decir, no sé por qué, Señor, pero aquí estoy y me ha costado, hermana, porque sí lo cuestionaba yo mucho antes, ¿verdad? Y sí, todavía hay algunas dudas que a veces digo, ¿por qué, Señor, sucede esto? Pero esto me demuestra de que no, que en silencio, gracias, Padre, ayúdame nada más, no permitas que yo me suelte. Y reconocer como hicieron aquí, eh, reconociendo toda la soberanía absoluta, ellos piden y claman para que ellos no sean seguidos, para poder seguir haciendo lo que ellos les gustaba hacer bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad del Padre, ¿no? Dar de todo lo que Él nos da, compartir, como se está haciendo, como está haciendo el Ministerio Berea, de poquito en poquito de lo que todos colaboran, ayudando al que realmente lo necesita, hermanas. Dios es grande, maravilloso, y van a haber procesos que no vamos a entender, procesos que duelen mucho, noches totalmente sin dormir, y yo empezaba a conocer al Señor, hermana. Empezaba y fue un dolor, pero fue menguando, fue menguando. Y a veces da vergüenza, hermana, pero de decir esto, porque Dios, el Señor trajo paz, me fue, y sin embargo le volví a fallar yo al Señor en otros aspectos, pero aquí por su infinita misericordia y por su soberanía, a Él le ha placido que esta noche yo esté compartiendo y hablando de Él, de lo bueno que Él es con nosotros y de lo que Él quiere que sigamos siendo transformadas, porque ante los ojos de Dios dice que somos ¿qué? Como langostas, así esos animalitos y todo, pero la prepotencia, esa vanidad que hay dentro del ser humano, no deja reconocer, pero cuando nosotros reconocemos la soberanía de Él, como la hizo Job, que es un ejemplo para nosotros. Imagínense, hermana, no solo lo vivió en su carne, si solo con una gripe, yo ya estaba preocupada y empezaba y mi esposo me fue a hacer un té y este hombre tuvo que vivir llagas en su cuerpo, no solo el dolor de haber perdido a sus hijos, ese amor de padres, y solo cuando un hijo está enfermo, cómo duele, o cuando un hijo anda en malos pasos, imagínense muertos, y él tener que lidiar todo, literalmente, con una mano adelante y atrás, como decimos, y sobre eso con el cuerpo enfermo. Y algo tan importante también que me impactaba mucho ahí cuando Job le contesta al amigo que según él están orando por él, pero están juzgándolo, porque querían decir si había algo oculto dentro de él, que él había hecho algo malo. Ese hombre era perfecto ante los ojos de Dios. Él vivía bajo la voluntad de Dios. Por eso yo decía, yo tal vez me lo merecía porque he fallado, pero Job es un ejemplo tan grande y eso es la soberanía. Él lo tocó porque así le plació a él. Y tenemos tantos ejemplos. Está Moisés, que obedeció llevar al pueblo de Israel, sacarlo, lo llevó ante el faraón para sacarlo de la esclavitud. Solo la soberanía de Dios pudo hacer esto. Imagínense un hombre enfrentarse a un reinado, a un faraón con soldados y todo, sin que él pudiera
lo hubiera podido matar tan fácil con todo el poder que él tenía, pero la soberanía de Dios no lo permitía. Él quería que pasaran un proceso. Fue difícil, sí, y por necios se tardaron muchos años, porque se supone que hubiera sido un corto tiempo, no todos esos años, pero mi punto es la soberanía de Cristo Jesús se glorificaba, se reflejaba, porque allí iba Moisés, iba y venía, entraba y salía del palacio y nunca fue maltratado. Solo Dios podía, porque él tenía el control, él ya sabía todo. Y le decía que regresara y todo, pero él ya sabía el final. Esa es la soberanía de nuestro Padre. Tenemos a Abraham, que también por fe, el Señor se glorificó, un hombre ya mayor, y le dio un hijo. Esa es la soberanía de Dios. Un hombre de 90 años, hermana, no puede tener un hijo ahora, ¿verdad? Si estamos hablando científicamente, físicamente, no están las condiciones, pero si el Señor le place, lo hace, y lo que hizo hace años lo puede hacer ahora. Pero esa es la soberanía de él. A él le place. Si él dice, bueno, este viejito de 90 años va a ser papá, él sabrá por qué. No hay que cuestionarlo. Y dice que él fue la obediencia de Dios. Abraham también era un hombre obediente. Reconocía la soberanía de Dios. Él confiaba cuando también le dijo que se fuera y no sabía ni a dónde. Eso agrada al Señor, hermanas, que no lo cuestionemos, que no cuestionemos. Y eso por eso le digo, primero me edifica, me trata y me jala las orejas, porque digo, tengo que aprender a callar, a decir gracias, gracias. Gracias, por doloroso que sea, pero siempre todo lo que en ese momento estamos viviendo y lo que viene es mucho mejor. Sea de este lado del sol o del otro lado, como digo yo, es muy importante simplemente obedecer, permanecer bajo la voluntad de Él. Tenemos a Daniel. ¿Cómo podemos ver la soberanía de Dios en Daniel? Cuando él fue al foso de los leones, ahí Señor lo salvó, el poder de él. A él le plació de que Daniel fuera salvo. Y podríamos preguntar por qué permitió de que Esteban muriera apedreado, una muerte dolorosa. La voluntad de él, la voluntad de él. Así trabaja el Señor. Es muy importante, hermanas, que nosotros sigamos creciendo en él, leyendo, buscando, educándonos para poder entender mejor cómo funciona el reinado de Cristo, cómo trabaja Él en nuestras vidas, quién es realmente Dios, quién es realmente el Padre, quién es realmente el Espíritu Santo y cómo estamos dejando que trabaje en nuestras vidas. Tenemos a Nabucodonosor, me encanta eso, me encanta mucho eso, porque cómo trata con él, porque él se salía al balcón y decía Babilonia y él decía que él era como que él era el rey, el dueño de todo el universo. ¿Y qué pasó? Mi padre lo tuvo que humillar, lo tuvo que hacer que se transformara como un animal y lo tuvo que sacar de la civilización y lo tiró a los bosques por 7 años, si estoy mal, alguien que me corrija, eh, para que él fuera a aprender de que no supo valorar todo lo que el Señor había puesto en sus manos, porque todo lo que Dios nos da es porque así le place. A veces yo he preguntado por qué la gente mala tiene, calla Sandra, porque Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe, y Nabucodonosor tenía tanto y no estaba valorando nada, sino era un hombre prepotente, orgulloso, vanidoso de todo. Y el Señor trató con él, lo convirtió literalmente en un animal para que él se humillara y pudiera entender de dónde viene el poder, de dónde viene toda esa fuerza, esa fortaleza, solo de Dios, de ningún otro lado. Impresionante, de todo y decía, Señor, tremendo, no permitas que nosotros tengamos que llegar a ese nivel de que nos tires a un bosque como animales para poder entender realmente quién eres tú y por qué permites ciertas situaciones en nuestras vidas. También tenemos a Jeremías, que Dios le mostró, dice, su soberanía a través de una metáfora del alfarero y la vasija. ¿Cómo puede ser las personas transformadas? A veces nos cuesta entender. Somos jueces, no podemos entender.
cómo el Señor sí nos transforma y nos va quitando. En medio de los procesos vamos soltando cosas, vamos siendo libres, pero en medio, y no queremos, a veces otro juzga al otro, porque es más fácil juzgar uno al otro y no pararnos frente a un espejo y decir, esto tengo malo todavía, esto ya no lo quiero dentro de mí, ya no quiero esta persona cerca de mi vida porque no edifica. Todo eso, pero a él le habla con una metáfora tan hermosa de cómo un alfarero, ¿verdad? Quita las imperfecciones, no sirve, lo vuelve a deshacer, lo vuelve a hacer hasta que alcanza el logro que quiere, una vasija o una olla, pero que todo esté perfecto, lo más bonito que pueda quedar. Y Job, que es otro tremendo, porque él todo, a él le quita todo sin él merecerlo. De todos es impactante, digo, todos vieron la soberanía de Dios de diferente manera, pero la vieron, la vieron, la vivieron. Job la vivió de una manera súper difícil. Y también tenemos a David, que experimentó la soberanía de Dios al ser elegido como rey. Se recuerda que va el profeta buscando y él era el que pastoreaba unas ovejitas, un jovencito humilde y el papá ni siquiera lo quería, ni se acordaba de él, porque el mismo padre no reconocía el valor que tenía su hijo, lo hacía de menos. Pero la soberanía de Dios es tremenda, porque al más humilde, al que en su casa era menospreciado, lo convirtió en rey. Fue eh, alguien muy importante y lo sostenía, a pesar de que David tenía muchas fallas y nunca por eso lo soltó. Jamás, siempre estuvo con él en el caminar, en sus procesos. Porque imagínense, hermanas, cuando nosotros fallamos, volvemos a lo mismo rápido. Ah, no, ya no te quiero, quítate de aquí, tantas cosas negativas. Y el Señor ahí va con su paciencia, por esa soberanía tan grande, por ese amor tan grande, ahí va con nosotros con todos nuestros errores, pero algo bueno está haciendo. David hacía cosas buenas. Y yo pienso que tú y yo estamos en el camino, ahí vamos, en el camino que es. Vamos quitando las asperezas, las cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Quiere dejarnos perfectas, que estemos listas para cuando nos llame ante su presencia. Porque nadie sabe, hermana, si mañana abrimos nuestros ojos o ya no. Entonces, en todo el día de hoy, el día a día es el que cuenta, vivir como que si fuera el último y reconocer siempre que todo lo que llega a nuestra casa, el trabajo, los alimentos, los carros, las finanzas, todo viene de él. Nada viene de nosotros, porque si hubiera trabajo, cuando hay bastante trabajo y estoy enferma, ¿de qué me sirve que haya mucho trabajo? Tengo que llamar y cancelar todo el trabajo. Y prefiero estar sana y que no haya trabajo, porque de verdad cuando el cuerpo está afligido, no hay salud, es doloroso, es incómodo. Entonces tenemos que aprender a valorar el día a día y a reconocer totalmente el poder, depender, una dependencia absoluta de Él, nos agrade o no nos agrade lo que estemos viviendo y aprender a ser calladas. Te digo, especialmente el Señor ministra mi vida cuando con eso que tengo que aprender, ok, no tengo que decirle Señor, pero yo he cambiado callada. Simplemente decir gracias, Señor. Algo mejor viene, algo mejor vas a hacer. Siempre reconocer que todito, hermanas, por un plato exquisito, así todo elegante, igualmente algo sencillo. Si solo hay un pan con frijol, una tortilla con sal, depende de nuestras culturas, porque somos de diferentes países y uno a veces se conforma una tortilla con sal, ya comí, ser agradecido. Todo viene de Dios, no importa algo barato, algo caro, todo viene de Dios y Él nos da conforme a Él le place, conforme a Él le da la gana, porque Él tiene el poder, todo le pertenece a Él, todo es de Él, nada nos vamos a llevar, nada, absolutamente nada. Él es el dueño de todo y tenemos que aprender que todo lo que pasa aquí en la tierra, acuérdense que nosotros nos tenemos que preocupar por, por tratar de hacerlo todo bien para gozarnos, ¿verdad? En las bodas del Cordero allá en el cielo y cuando regrese Él, que nosotros vengamos con Él a gobernar.
no enfocarnos tanto en lo material ni en... Todo se trata de lo espiritual, hermanas, de tratarse de ser diferentes, mejores personas, agradar al Señor, ser agradecidos por todo lo que Él nos da. Esa es la soberanía de Él, no cuestionarlo. Él trabaja, actúa, le da a quien Él quiere, le quita a quien Él quiere, como el proceso tan duro que está viviendo la señora que nos compartió, que es amiga de hermana Julia. Qué proceso tan duro, hermanas. ¿Cómo entender? No podemos cuestionarle. Él sabe lo que tiene para ella. Él sabe por qué. Simplemente tenemos que, como hermanos, orar por ella, pedirle al Señor que le dé la paz y uno, como ser humano, también compartir con ella, dar de lo que el Señor nos ha dado. Como en aquel tiempo hubo gente que se acercó a mí y siempre me leían Job. En el momento yo no entendía, hermano. El dolor es tan grande que no te ciega. Tú no quieres hablar con nadie. Yo me puse bien delgada, hermana, súper delgada. No dormía, absolutamente nada. Y dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero yo ya conocía del Señor y aquí hubo alguien que se acercó y con amor y con mucha, de verdad, con mucho respeto, se acercaron, me invitaron y me apoyaron. Y por eso nosotros tenemos que ser así. Yo puedo hablar de ese proceso y entiendo lo que ella está pasando. Es un momento, una oscuridad, tanto en tu interior como en tu exterior. Y uno no entiende la soberanía de Dios, pero Él sabe por qué. Pero nosotros solo tenemos que darle mucho amor y clamarle mucho al Señor por ella. Que el Señor les bendiga, hermanas.